Hola, ¿qué tal, Spotletters? Bienvenidos al capítulo 21 de la temporada 2. Flash Spotletter. Y comenzamos con lo que fue el 11 titular, con varias novedades: la obligada entrada de Bogdan por la lesión de Guille Rosas y después el regreso de Gaspar Campos y también la entrada de Berrocal por Marc Valiente. La baja de Campuzano nos deja la duda de qué hubiera pasado con el delantero en la lista de convocados y ver si hubiese insistido David Gallego en tener a Campuzano junto a Yuka con Villalba caído a una banda, o hubiese dado entrada igualmente a Gaspar Campos. La otra novedad: Berrocal hizo un buen partido, pero a mí la impresión que me da es que en ocasiones, al estar perfilado hacia su pierna mala, que es la izquierda, se le nota ciertas dificultades ahora de sacar el balón en ciertos momentos, y es lógico. Si no eres zurdo, tendría muchas más facilidades en ese costado Borja López. Para iniciar la jugada muchas veces se tiene que recolocar el balón hacia su pierna buena o tardar un poco más por tener que perfilar el cuerpo de una manera un poco más forzada. No es una culpa suya, no es ambidiestro, sino por el hecho, como digo, de estar caído hacia el costado de su pierna mala. En cuanto al partido, David Gallego dijo que al equipo le faltó pausa en la iniciación, y es cierto que en algunos momentos pudo ser así, pero yo creo que hay más mérito del Alcorcón, que supo incomodar por fases en buena parte de la primera mitad esa salida de balón del Sporting. Ayudaba, lo hizo solo en 2 ocasiones, es una lástima que no se produzca más. Por ejemplo, cuando Babín arrancó con conducciones, es un arma que usa poco el Sporting y la he mencionado ya en varios podcasts, no solo de esta temporada sino de la anterior, que es muy valioso cuando Babín se atreve a batir líneas conduciendo el balón. Pero al Sporting le encontrar a Pedro. Grajera estuvo incómodo y fallón, tuvo 2 pérdidas en campo propio, que una provocó un disparo del rival con parada de Mariño, y el Alcorcón al final creó una especie de embudo al Sporting, presionando por momentos arriba, haciendo que la zona donde se movía Villalba hubiese demasiado atasco, porque colocaba 3 centrocampistas y el más rezagado era el que un poco hacía de sombra de Villalba durante casi toda la primera mitad, y eso hacía pues eso, que el Sporting encontrara muy pocos espacios para conectar con Gaspar y con Aitor, que no acababan de encontrar tampoco recepciones a la espalda de la línea de centrocampistas, y eso provocó que por momentos, como dice Gallego, pudiese faltar cierta pausa por esa ansiedad de no acabar encontrando la jugada y de ponerse algo más nerviosos en ese sentido. Sí que dejó algún detalle, por ejemplo, la primera parte de encontrar a Villalba por el centro, con un precioso caño que hizo tocando con la punterita. La verdad que un detalle y un gesto técnico uno más brillante de Villalba, que no acabó de encontrar, como digo, ese sitio, aunque hay que decir que saca petróleo de los contextos en los que le toca jugar, aún teniendo pues eso, muchos rivales rodeándole, aún teniendo pues ese contexto desfavorable, logra siempre mejorar las jugadas que pasan por sus pies. El que lo paga es el equipo, porque le encuentra menos o le encuentra en situaciones más alejadas, a veces se tiene que retrasar o escorrerse demasiado a una banda para poder recibir, pero digamos que cuando contacta con el balón logra siempre mejorar la jugada después de pasar por sus pies. Y después lo que ya empieza a ser un poco habitual es que para provocar ese atasco en la zona de mediapuntas, los rivales ya saben que ahí se pueden juntar Aitor, Gaspar, Villalba, y colocan más hombres. La Amorebieta lo hizo con 3 centrocampistas, el Alcorcón también, y eso hace que no solo puedan cubrir bien a los futbolistas del Sporting que se mueven por ahí, sino que provocan pues un atasco con mucha gente en poco espacio. Empezó el Sporting relativamente bien, con una doble ocasión en el minuto 11 y 12 de Yuka y el mano a mano sobre todo de Aitor, que se le va un poco largo el último control y eso hace que se le eche demasiado encima a Dani Jiménez, que aún así hace una gran parada. Digamos que no es el peor tiro o la peor definición de Aitor en estas jornadas. Era una ocasión clara si no se le llega a escapar ese control, y es una pena que Aitor, que está aportando mucho en cuanto a movilidad, en cuanto a trabajo defensivo, está con chispa de velocidad, pues luego tenga o mala suerte o malas decisiones para definir. Abusa de tiros lejanos que casi siempre salen muy desviados, y después cuando tiene esos mano a manos o tiene algún chut
que coge puerta como el otro día, pues se encuentra con buenas actuaciones del portero, y eso hace que desluzca un poco, que ensombrezca un poco todas esas otras facetas que está aportando al equipo. Por cierto, un detalle, Aitor y Gaspar se intercambiaron durante unos 8 o 10 minutos de la primera parte de las bandas. No sé si fue una cosa casual, porque en ese momento la jugada les pilló en la otra banda y estuvieron ya así durante varias jugadas hasta que volvieron a cambiarse, o fue una orden del banquillo para un poco intentar ver si entraban más en juego cambiando de marcador y de banda, o simplemente fue una iniciativa libre de ellos, ¿no?, de los futbolistas. Gaspar en esta ocasión no estuvo tan brillante o tan determinante, sí que trabajó mucho, sí que se movió mucho, pero me imagino que acusó pues el viaje con la sub-21, la nueva experiencia, el tener más partidos en pocos días. Luego no sé si es positivo que se le dé a un jugador un premio de mejor jugador del mes antes justo de empezar un partido. Yo no sé si eso al final te acaba descentrando, y bueno, al final yo creo que Gaspar es una suma de muchas circunstancias, y que principalmente el desgaste físico, y no sé si la distracción mental que supone el cambio de chip para ir con la selección, el entregarte un premio justo antes de empezar el partido, pues todo hace un cúmulo de factores que te hacen quizás no tener tu mejor día en un partido, ¿no? En cuanto a la segunda parte, empezó con una buena ocasión de Yuka, se le fue el disparo más al muñeco, aunque también estuvo acertado Dani Jiménez, que tuvo su noche. Parecía que no había forma de acabar batiendo al portero del Alcorcón, que hizo 8 paradas, muchas de ellas de mérito. Fueron 9 tiros a puerta del Sporting, 19 ocasiones, 15 de esas 19 dentro del área, y al final está claro que tenía que llegar el gol. Por ejemplo, hubo otra clara en la segunda parte con una doble de Puma, Rodríguez y de Yuka. El gol es cierto que viene de un error en el pase del Alcorcón, pero es que ese error lo provoca, uno, el desgaste que tuvo que hacer el equipo madrileño para incomodar al Sporting durante tantos minutos, y después la presión sportinguista en esa jugada, que hace que se tenga que precipitar y fallar en ese pase atrás el jugador del Alcorcón. Y después no hay que quitarle mérito ni al pase perfecto que hace de primeras Villalba, ni a que Yuka, aunque no puede batir de primeras a Dani Jiménez, pues acabe teniendo cierta suerte en el rebote, pero es que la suerte a veces hay que buscarla y hay que perseguirla, y está claro que después de, como digo, 19 ocasiones, 15 dentro del área, 9 tiros a puerta y 8 paradas del portero, alguna, por lógica, tiene que acabar cayendo. Tuvo, por tanto, recompensa a esa insistencia el Sporting. No es casualidad que los últimos goles de esta temporada estén llegando después del minuto 80. Me parece que los 4 últimos han llegado en ese tramo final de los partidos, y eso demuestra que el equipo tiene fe hasta el final, que tampoco cae demasiado en la precipitación, aunque en algunas jugadas, como dice Gallego, pudo pecar de falta de pausa en la iniciación, pero acaba teniendo más paciencia de lo que en otras temporadas hubiese tenido en las mismas circunstancias, y eso le hace pues rescatar puntos. En las 3 jornadas anteriores había rescatado puntos empezando perdiendo, y en esta, en un partido que parecía que se iban a escapar 2 puntos del Molinón, tuvo esa fe, como digo, hasta el final para acabar obteniendo recompensa. Y luego, para acabar, algunos datos. Lleva el Sporting 8 jornadas seguidas marcando. Es mejor marca que lo mejor que hizo la temporada pasada, que fueron 7. Eso sí, en las 3 últimas solo un gol a favor, cuando en las 5 anteriores había marcado un doblete en cada uno de los partidos. También positivo que vuelve a dejar la puerta a cero después de 7 partidos seguidos encajando. Y luego lleva 7 de las 10 jornadas de esta liga en ascenso directo. Son números muy positivos. Acaba de empezar la liga, prácticamente estamos en el primer cuarto de competición, pero son cifras y datos para la esperanza, como el hecho del dato que aportaba @SurDeGijón_ en Twitter, Jorge González, un conocido de los que seguís estas por Letter, porque toda la temporada pasada nos iba facilitando todo este tipo de datos. Y es que desde la 95-96 con Redsa no empezaba el Sporting una liga ganando los 5 primeros choques en el Molinón. Es la tercera vez en la historia que lo consigue, y esto habla del gran inicio que está haciendo y de lo importante que es convertir el Molinón en un feudo inexpugnable por ahora para los rivales. Y ya sin tiempo para interpretar mucho más y para descansar y sacar muchas más conclusiones, llega este martes el siguiente partido, visita al Cartagena, que ojo,
Lleva 8 goles a favor en los últimos 2 partidos, solo no vio puerta en Oviedo y en Huesca. De los 10 partidos ha jugado 6 como visitante y en casa tiene 3 victorias y una única derrota que fue en la jornada 1 ante el Almería. Y nada más, hasta aquí esta entrega de la Flash Sport Letter. Como siempre te digo, esta es mi opinión. Si quieres compartir la tuya, lo puedes hacer en comentarios de iVoox, en el canal de Telegram, en sporting.substack.com o en el correo sportletter@gmail.com. Gracias por estar ahí una vez más. Nos escuchamos en la próxima. Flash Sport Letter.